Buenas tardes para todos y todas y todes. Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes, equipo técnico de la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6, y a toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy. Buenas tardes. También queremos pues dar las gracias y presentar a Judith Botero Escobar. El día de hoy vamos a estar en conversación con Judith. Ella es antropóloga de la Universidad de Antioquia, es miembro de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos de Antioquia, también miembro de la Alianza Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos y también es integrante, miembro de la Mesa de Trabajo Mujer Medellín. Judith ha sido una mujer que ha luchado históricamente también por los derechos sexuales y reproductivos y por los derechos de la población LGTBI y los derechos humanos de las mujeres. Entonces, Judith, bienvenida a este programa Sobre la Mesa que presentaremos el día de hoy. Muchas gracias realmente por la invitación, me encanta poder estar con ustedes, también mucho reconocimiento al trabajo que llevan en la Comuna 6. Yo creo que esta ciudad fuera muy distinta si desde mucho tiempo atrás hubiéramos podido tener la voz que tenemos ahora. Sí, muchas gracias, Judith. Realmente nosotras hemos luchado históricamente por tener la voz y ahora hay como un impulso nuevo, hay una correlación de fuerzas en la ciudad diferente, hay un ánimo, también una vitalidad del movimiento social de mujeres en Medellín y en el país, porque realmente estamos en unas condiciones también muy complejas en términos de seguridad, ¿sí? En términos de una vida digna y también en el ejercicio de nuestros derechos, porque vemos también cómo el establecimiento y cómo la presidencia a nivel nacional está restringiendo los derechos también de las personas, y esto es muy delicado, que precisamente lo que queremos conversar contigo sobre los derechos sexuales y reproductivos también, cómo están siendo realmente impulsados o realmente hay muchos obstáculos para poder ejercer estos derechos. También el día de hoy contamos con la presencia de la compañera Luz Marina Cifuentes Cataño. La compañera hace parte del colectivo de mujeres transformadoras de vida. Este colectivo es de la Comuna 7. Pues les recordamos también a la audiencia que este conversatorio lo estamos haciendo también en alianza desde los colectivos de la Comuna 5 y la Comuna 7, en este programa sobre los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bienvenida, Luz Marina. Un saludo a la audiencia y a nuestra conversante, Judith Botero Escobar. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Yo soy integrante del colectivo de mujeres de la Comuna 7. En este momento estoy delegada por Berenice, ya que a ella se le presentó un inconveniente. Ella es la coordinadora del colectivo. A todas ustedes les doy las gracias por la invitación y la articulación que va a haber entre los colectivos. Es muy importante esta articulación porque intercambiar ideas, intercambiar ejercicios, proyectos y ayudarnos unos a los otros es como algo que va de la mano de todas nosotras, no trabajar individualmente, sino que mientras más unidas, más bien nos va. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luz Marina, por hacerte presente en este conversatorio, y también a las mujeres de la Comuna 7, que sabemos pues también que están viendo el conversatorio, igual a las mujeres del colectivo de la Comuna 5, que se llama Tejiendo Red. También muchas gracias a las compañeras que sabemos que están en estos momentos viendo el programa. Bueno, entonces vamos a iniciar vamos a empezar con una proyección de un video que nos habla sobre los derechos sexuales y reproductivos desde Profamilia, ¿sí? Por favor, Víctor. Desde hace algunos años, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de Sofía y Andrés han comenzado a ser entendidos como parte del desarrollo sostenible de individuos y países. La declaración de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, firmada en 1994, reconoció la relación directa de estos derechos con los derechos a la dignidad, la libertad, la salud, la autonomía, entre otros.
La Corte Constitucional Colombiana también ha reconocido que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y tienen carácter fundamental. Pero, ¿cuáles son esos derechos de Sofía y Andrés? El derecho a un parto seguro, a mantener su integridad física, psíquica y social, a ejercer su sexualidad libremente, a que se respeten sus decisiones personales sobre sexualidad, a decidir si quieren o no tener hijos, cuántos y cada cuánto tiempo, a elegir el método anticonceptivo de preferencia, a recibir información oportuna sobre sexualidad y opciones reproductivas, a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, incluyendo los de interrupción voluntaria del embarazo y reproducción asistida. Hoy esos derechos cuentan con todo el apoyo global. En 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030, que acoge 17 objetivos de desarrollo sostenible orientados a mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Dos de los objetivos de desarrollo sostenible se refieren expresamente a los derechos sexuales y reproductivos. El objetivo número 3 vela por la salud y el bienestar de todos, y una de sus metas es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los de planificación familiar y educación para la sexualidad. El objetivo número 5 promueve explícitamente la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas para que Sofía viva en un mundo sin discriminación, sin violencia y sin prácticas nocivas contra la mujer, como los matrimonios tempranos y las prácticas de mutilación genital. No obstante, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de Sofía y Andrés también está directamente relacionada con otros objetivos de desarrollo sostenible. La eliminación del hambre y la pobreza es un factor primordial para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. De igual modo, la erradicación de embarazos infantiles y la prevención del embarazo en adolescentes evitan que más hogares caigan en círculos de pobreza. El acceso a la educación en condiciones de igualdad y calidad garantiza que Sofía y Andrés puedan ejercer su sexualidad de forma informada, responsable y libre de estigmas y mitos, lo cual disminuye las probabilidades de tener embarazos tempranos y no deseados. La construcción de sociedades en paz y justicia hace posible que Sofía y Andrés ejerzan su sexualidad sin coacción y que cualquier vulneración sobre sus derechos sexuales y reproductivos sea sancionada de forma efectiva. El acceso a agua y energía también ayuda a ejercer estos derechos. Un alumbrado público genera corredores seguros que previenen hechos de violencia sexual. El acceso a agua potable asegura condiciones de salubridad y mejores tasas de asistencia escolar. De esta forma, Sofía puede ir a la escuela durante todo su ciclo menstrual. La igualdad en y entre los países busca reducir las brechas de desigualdad y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos contribuye con la reducción de esas inequidades. Hoy, el gobierno colombiano tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su lado, la sociedad civil y el sector privado tienen la responsabilidad de participar activamente para ayudar a lograrlo. Contamos contigo. Buenas tardes nuevamente. Luego de ver este video, pues este video planteaba, habla sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Que la Declaración de la Conferencia del Cairo en 1994 fue lo que nos permitió a nivel mundial, donde se declaró que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y como tal deben ser también respetados y cada persona del Estado colombiano debe también velar porque esos derechos la población colombiana pueda acceder a ellos. Yo quisiera antes preguntarle a Judith sobre su vida, sobre todo ese desarrollo que ella ha tenido en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo ha sido ese trasegar, esa lucha histórica aquí en Colombia
a partir de qué año se empezó todo este ejercicio de la vindicación de los derechos sexuales y reproductivos. Digo vindicación porque todavía aún continuamos en esa lucha porque estos derechos sean reconocidos por la sociedad y que sean también garantizados por el Estado, porque realmente no están siendo garantizados. Ahorita vamos a conversar la situación real de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Entonces, Judith, bien llegada, cuéntanos un poco también sobre tu historia, la participación en los diferentes movimientos a nivel nacional, cómo fue que se gestó también la creación de la Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿sí? Y porque todo esto hace parte también de unos mecanismos de participación que las mujeres hemos realizado a través de las movilizaciones, a través de campañas, a través de demandas, incluso tutelas, para poder exigir el cumplimiento y la garantía de los derechos. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido también esa lucha histórica que en Colombia hemos hecho desde las mujeres y que has hecho tú, que nos has apoyado, porque realmente para nosotras, Judith Botero, acá en Medellín, el Movimiento Social de Mujeres se reconoce como una de las mujeres abanderadas, una mujer realmente que ha defendido de manera muy aguerrida los derechos sexuales y reproductivos, que eres una mujer humanista, que está propendiendo porque todo mundo también tenga derecho y pueda participar, y que se tenga también una conciencia política del el para qué participar. Entonces, bienvenida Judith, con toda nuestra admiración y todo nuestro amor. Gracias por estar en este programa. Bueno, no, gracias por esas palabras. Realmente en Medellín ha habido muchas mujeres feministas que yo puedo decir que empezaron esta lucha inclusive antes que yo. Pues yo creo que desde mi infancia ya había un inicio porque tuve una madre, a pesar pues de, yo estoy muy vieja, y imagínate, mi madre tendría en este momento, nació en el 10, tendría 110 años, en caso pues, hace 110 años nació, sin embargo fue una mujer muy libre, y nos enseñó mucho la libertad. Y yo creo que en eso ya está en uno como una semilla del derecho a ser, a opinar. Pocas veces nos obligó a obedecer, porque es que yo pienso que la obediencia es uno de los problemas realmente de nuestra educación, que restringe las posibilidades del análisis, las posibilidades de decir qué me sirve, qué no me sirve, qué me gusta, qué ensayo, si ensayo me fue bien, lo puedo seguir, pero no porque esté obedeciendo, sino porque estoy realmente oyendo las palabras de alguien que en uno puede tener alguna, pues yo no sé si autoridad, pero sí alguna impresión de capacidad, de ser mejor o de aprender de esa persona. Y para mí eso fue mi madre y mi padre, pero reconozco con mucha claridad que fue mucho más libre mi mamá que mi papá. Él era, a pesar de que a nivel de político se llamaba liberal, era mucho más libre mi mamá. Bueno, yo creo que hay ya mucho inicio, pero realmente en Medellín, yo sé que desde los años 70, muy iniciados los 70, ya habían grupos de mujeres que trabajaban por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y muy especialmente por el derecho a elegir si se quería ser madre o no, o si se podía interrumpir un embarazo desde los años 70. A mí me parece que eso es admirable, pues es lo que yo he podido aprender. Pero ya en los años 80, con mucha más claridad, empezó a haber organizaciones que trabajaban porque las mujeres pudieran decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Y empezaron mujeres a denunciar, por ejemplo, las violaciones en las empresas. Las mujeres eran violadas, hicieron colectivos donde iban a denunciar a las personas que el patrón que los había, a nivel público. Me acuerdo que en Junín hubo una vez una manifestación denunciando a un tipo de una empresa que quedaba ahí en Junín, que había violado a una de sus trabajadoras. O sea, ha habido realmente mucho trabajo en ese sentido. Y pues tenemos que hablar de una Beatriz Vélez y Marta Cecilia, sobre todo Marta Cecilia, que es una filósofa que murió hace más o menos un año, y uno sabe que a nivel intelectual lo que esta mujer produjo
en filosofía y en derechos frente a la mujer es grandioso. Lástima que no los podamos tener todos porque la autoría, pues ella se dio su autoría a la Universidad de Antioquia y yo no sé al fin si ella lo pudo rescatar antes de morir, porque ya como se habían acabado todas las ediciones, ella quería volverlas a sacar porque son muy valiosas y muy actualizadas. Ya más o menos en la mitad del 85 empezaron a haber organizaciones que trabajaban por el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y apoyar a las mujeres con embarazos no deseados, con muchas dificultades, porque Medellín ha sido una ciudad de mucho conservadurismo y con un poder desde las élites de derecho y de la iglesia, derecho a manejar el cuerpo y la vida de las mujeres de una manera demasiado arbitraria y egoísta. Lo que tú dijiste al principio, un individualismo que realmente nos ha dañado, pero que muchas mujeres hemos podido superar y que poco a poco hemos podido ir ampliando esas miradas de ser unas personas libres, no individualistas, individuales. La individualidad sí, pero no el individualismo. Entonces, ha habido realmente mucho trabajo en eso. No es muy notorio, pero sí lo hay. Y yo creo que ya sí es muy notorio, lo estamos viendo porque hay muchas juventudes ya trabajando por los derechos de las mujeres, muy especialmente por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Hay una cosa muy clara que en la conferencia del Cairo en el 94, que fue casi que la primera vez que se habló de derechos sexuales, eso nunca se hablaba en las conferencias, se hablaba de derechos sexuales y derechos reproductivos. Pero Colombia ha tenido a veces unas cosas de mucho adelanto, eso es lo paradójico. Colombia en la sentencia, espera si me acuerdo, en la 274 del 2015, dijo que los derechos sexuales y los derechos reproductivos había que trabajarlos independiente, porque es muy desde la iglesia de que si la mujer se acostaba con un hombre, su marido, o si la violaban, tenía que tener un hijo, no era sino para eso. Y desde la Constitución, realmente del 91, se empezó a mirar de que las mujeres, las parejas, y los hombres y las mujeres independientes tenían derecho a elegir el número de hijos, si querían tener hijos o no. Y ya todas sabemos que en el 2006, con el trabajo tan valioso que hizo la doctora Mónica Roa, se logró la sentencia, que pues es una sentencia realmente adelantada en el mundo. Yo diría que a nivel de derecho reproductivo es de las más adelantadas. La gente no las conoce y los podemos entrar a internet ahora que el internet está aún en familias demasiado restringidas a nivel económico, tienen muchas internet y pueden entrar y leer una sentencia que habla de la reproducción de una manera absolutamente humanista, de una manera absolutamente responsable y desde los derechos. Lo más lindo de la Constitución del 91 es que su trabajo principal, su base, su filosofía está basada en la dignidad humana, porque es tal vez el derecho humano más grande, la dignidad. Si hay dignidad, puede haber libertad, puede haber, todos los demás están cobijados por la dignidad y por la libertad. Bueno, y lo otro es que ya la red, que me preguntaste, la red en 1992, la red no es solo de Antioquia, la red es nacional, se constituyó en 1992 a raíz de que en encuentros que había de mujeres o también de salud, la situación que siempre divulgamos las mujeres era el maltrato que había en la atención en salud a las mujeres, donde la medicina patriarcal, que es la nuestra, que es la medicina occidental, tiene una visión absolutamente reduccionista sobre el cuerpo de las mujeres, con unos discursos médicos, yo diría también ofensivos contra las mujeres. Entonces siempre tenía que ver nuestras consultas en las posibilidades de la reproducción, en las posibilidades de satisfacer al otro, nunca nosotros, en la posibilidad de que si teníamos necesidad de salud, nunca era para nosotros, sino para los demás.
Entonces, a raíz de eso y el maltrato que recibíamos las mujeres en los partos, frente a las dificultades a veces cuando las mujeres tenían la menstruación, eran realmente unos tratos absolutamente aberrantes que en vez de darle seguridad a la mujer sobre su vida, su salud, le daban era inseguridades. Entonces, las mujeres muchas veces se enfermaban y nunca eran reconocidas como una integridad, sino como un útero, sino como una necesidad de criar. Eso se denunció y por eso se fundó la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, basados muy especialmente en el derecho de las mujeres a ser bien atendidas en todos sus procesos de vida y a ser reconocidas como mujeres y no como reproductoras. Bueno, muchas gracias, Judith, pues por contarnos también como esta historia, o sea que a partir de más o menos el 85 en el país se viene como a hacer ese despertar de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pero en 1994 es cuando se firma esa declaración y se emite, digámoslo así, como el 28 de septiembre como el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿sí? Y se hace esa analogía de que los derechos sexuales y reproductivos tienen toda la relación con los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, los derechos humanos de las personas, porque en realidad aquí estamos hablando que los derechos sexuales y reproductivos no son solamente para las mujeres, sino también para toda la población. Y en ese sentido nos gustaría, Judith, que nos contaras cuáles en general los derechos sexuales y reproductivos, cuáles son. O sea, porque hay muchas, digámoslo así, varios, pues yo estuve también como en esa búsqueda y los derechos sexuales y reproductivos, como tú dices, se marcan en la dignidad humana, que la dignidad humana pues también por el tema del relacionamiento con los derechos humanos, se les da como este realce de que es la dignidad humana la que se quiere realzar y que todas las mujeres, por ejemplo, el derecho reproductivo pues de tener para las mujeres un parto seguro, porque es muy necesario también que toda la mujer tenga esas garantías para poder realizar el parto seguro. Sin embargo, vemos, por ejemplo, cómo las instituciones como EPS realizan también unas violencias obstétricas y unas violencias constantes y una revictimización con las mujeres, que esto ahorita nos cuentas un poquito más sobre el tema también de esas violencias. Otro derecho es sobre que las personas, todas las personas somos dignas y libres de ejercer nuestra sexualidad. ¿Sí? Que podemos también, que tomamos, somos autodeterminadores de lo que hacemos. Por eso en estos momentos las mujeres estamos en la lucha, digámoslo así, por el derecho, para que nos dejen ejercer el derecho también de decidir, porque nosotras las mujeres tomamos esa decisión, no es ni el establecimiento, ni es la iglesia, ni debe ser la sociedad. En nuestra publicidad hablábamos de que la mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la iglesia no interviene. Entonces, quisiera también preguntarte, Judith, con respecto a la participación de la iglesia y el conservadurismo que tenemos en esta ciudad tan fuerte, ¿cómo ha sido también el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos aquí en la ciudad? Porque realmente la sociedad es bastante conservadora, casi que ultra conservadora, porque realmente incluso mucha parte de la sociedad medellinense apoya también el paramilitarismo y apoya también el fascismo y apoya que se elimine al otro independiente de lo que sea. Y entonces esto también es bastante preocupante cómo en la sociedad se está naturalizando estas violencias y cómo las iglesias influyen sobre esos comportamientos sociales. Entonces, bienvenida, Judith, para que nos cuentes un poco sobre Jenny, el tema. Jenny, discúlpame antes Bueno, de antes que doña Judy nos dé la respuesta que quiero, porque ya nos toca irnos a la pausa de la emisora, de la pausa de la mitad del programa, pero doña Judy, usted es muy querida por acá por las redes sociales, aquí están dándole muchos saludos, por aquí está
Luz Colectiva Afrodita, buenas tardes. Bomba Flor, arriba las que luchan. Bomba Flor también dice, te amo, Judith. Luz Colectiva, ahorita se dice Judith y un corazón le envía. Connie Mena le dice, hermosa Judith. Francis Nelly Jaramillo le dice, hermosa Judith, agradecida por siempre con ella, mujer luchadora. Dice también Francis Nelly Jaramillo. Perdón, Judith, bueno, había colocado mal el nombre. Claudia Monsalve Arboleda dice, qué necesario conversar sobre este tema, nuestros cuerpos libres y autónomos. Bueno, hay más mensajes, doña Judith, que luego se los vamos a leer, pero nos tenemos que ir ya a la pausa de la mitad del programa y regresamos para que le responda las preguntas, por favor, que le acaba de formular Jenny. Ya regresamos. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde por la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM, emisora del norte de Medellín, que pueden sintonizar desde la Avenida Colombia hasta el margen con el municipio de Bello. También nos pueden sintonizar en Facebook, en vivo, hoy estamos en vivo, y posteriormente nos pueden sintonizar también a través de YouTube, nuestra plataforma de YouTube. Simplemente tienen que entrar a YouTube y escribir Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 y ahí nos pueden sintonizar. Bueno, doña Judith, pues por ahí le había dejado unas inquietudes Jenny, y más adelante le leo otros saludos que tiene usted por acá, pero por ahora entonces las preguntas que le había formulado Jenny. Bueno, muchas gracias también por las expresiones de la gente que está en el programa. Me siento pues como apenada y tímida si realmente pues no se merece eso. No sé. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Bueno, frente a lo que ha sido el manejo de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, yo creo que en el país, eso no es de ahora, eso es de siempre, eso está realmente en una cultura patriarcal y una cultura cristiana. Ustedes saben que nuestra cultura es judeocristiana, donde realmente las mujeres han siempre ocupado un segundo lugar. De hecho, a nivel de Grecia, todas sabemos que la familia, el hombre no constituía la familia. Lo que constituía la familia, él era el poseedor de ese grupo, pues tanto mejor dicho, lo que eran los hijos e hijas, los animales y la mujer y las propiedades eran como si fuera un objeto propiedad del hombre. Y eso ha seguido realmente y todavía lo seguimos viviendo. Y muchas mujeres en esta ciudad, inclusive en la ciudad más educada, siguen viviendo esto y mucho más con toda esta situación que tú dijiste, Jenny, que es la violencia paramilitar y la violencia de guerra que hemos tenido de todos los ejércitos, los legales y los ilegales. Y muchos que no son ejércitos, porque todas sabemos también cuál es la manipulación. Casi que uno podría decir con todo respeto que aquí hay un desgobierno. Hay muchas partes de Medellín que no le está manejando el Estado realmente, que no le está manejando el gobierno, que lo manejan los paramilitares. Y ahí no hay problema, absolutamente ningún problema, sino que, yo no sé, se hacen como los de la vista gorda y a mí me parece que eso es de mucho dolor y de mucho riesgo, además, para que una sociedad pueda crecer. Todos, yo no sé si todas sabemos lo que pasó con lo que fue la clínica de las mujeres. Yo creo que es el emblema de lo que es esta ciudad. La clínica de las mujeres fue un proyecto que se estudió más de 3 años. Lo estudiaron inclusive médicas que trabajaron toda la vida en Metrosalud, y sociólogas que trabajaron también toda la vida
a nivel estadístico y a nivel de derechos y a nivel de las estadísticas en atención, como fue la doctora Patricia García, como fue la socióloga Argelia Londoño, bueno, muchas médicas y mucha gente, psicólogas, psiquiatras. Era un proyecto realmente donde precisamente a raíz de lo que les conté por qué nació la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, era para quitar el reduccionismo en la atención en salud a la mujer. Y acabó nombrándose lo que comprueba que es un reduccionismo, diciendo que era la clínica de la muerte. O sea, nosotros no somos cuerpo, parecería que fuéramos un útero ambulante. El tratamiento de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, tenía que figurar en el proyecto, porque es que ya está legalizado. Y no era lo último, inclusive, que no necesariamente se tenía que atender en la clínica de las mujeres. Sin embargo, ustedes vieron lo que pasó en ese momento era el procurador, el señor Ordóñez, absolutamente arbitrario, un hombre que ha ido contra la vida, contra la intelectualidad, un hombre que, como si estuviéramos en el siglo XVI, quemaba libros porque no le interesaban, sino los que fueran de su ideología. Ni siquiera se cree. Él es de Lefebvre, que fue un líder francés, que ustedes saben que inclusive se fue contra el Papa porque él era superior al Papa, se creía, y sin embargo tuvo toda la autoridad, no la autoridad, sino el poder en el cual se montó. Y se juntó con la iglesia y pusieron a los curas desde los púlpitos a decirle a las mujeres que todas tenían que firmar contra la clínica de la muerte o si no las excomulgaban. Y todas las mujeres, porque realmente eso es otra de las cosas que es prueba de cuál ha sido la vida de las mujeres. La vida de las mujeres ha sido manipulada para defender todo lo que le interesa al poder, porque precisamente nos han enseñado, los hombres y las mujeres nos han educado desde la obediencia, ¿sí? Desde la sumisión, pero mucho más a las mujeres. La cultura patriarcal es para hombres y para mujeres, y todas la hemos vivido y aprendido y enseñado desde chiquitas. No la han enseñado y las hemos tenido que enseñar, pero no la refuerzan a las mujeres. De hecho, los refranes, amarren las perras que los perros andan sueltos, lo de la ropa sucia se lava en casa, bueno, todos los refranes que son absolutamente patriarcales, donde la mujer es absolutamente sometida a reproducir. No es que nosotros, es que ustedes de qué se quejan y hablan de los machos, si ustedes son las que enseñan el machismo. No, es que nosotras estamos en esa cultura y a eso es la que nos obligan. Por eso les digo a ustedes que cuando las mujeres somos capaces de reflexionar lo que hemos vivido, la libertad de nuestra es mucho mayor que la de los hombres, porque los hombres como no reflexionan, porque la vida se los da todo y la cultura se los da todo, entonces siguen con actitudes realmente posesivas, de violencia, de educarse, eso se llama educar, para mí no es educar, pero bueno, educar por la fuerza, de someter, y si pasa algo en el hogar que no le gusta al patriarcado, que no le gusta a la institución familiar, la culpa es de la mujer. Entonces la muchachita queda en embarazo, claro, igual voy a decir la palabra, yo creo que aquí todas somos personas adultas, entonces claro, igual de puta la mamá no la cuidó, la mamá toda la vida la castigó, la mamá toda la vida la reprimió, entre comillas, por orden del padre. Sin embargo, cuando sucede algo que rompe esa normatividad infame y aberrante del deber ser mujer o el deber ser hombre, es culpa de la mamá, porque si el niño también es delicado, entonces es culpa de la mamá, que no fue fuerte con él. Siempre la culpa es de la mujer. Bueno, entonces ya ven la dificultad de lo que preguntabas, Jenny, de que sí se ha cambiado. De hecho, las leyes en Colombia son muy valiosas, no deberían ni siquiera haber tantas, sino que se cumplieran las que ya están hechas y no hacer más como pretenden a veces en el Congreso para el servicio de unos pocos, sino cumplir con las que ya hay. Entonces, ¿qué fue la clínica de las mujeres? El reduccionismo del cuerpo de la mujer.
Eso fue en lo que acabó la clínica de la mujer. En la clínica de la muerte está hecha para el aborto, entonces se desaparece y se tiene que desaparecer y la vamos a investigar y nombran funcionarias con la plata de la gente para que, como la doctora, no me acuerdo en este momento, aliada del doctor Ordóñez, para que investigue realmente lo que está pasando en Medellín, que son capaces de hacer una clínica para la muerte y una clínica ya con planos incluidos, con presupuestos incluidos, con lanzamiento incluido, y si la gente pudiera ver lo que era esa clínica, la visión realmente humanista e integral del cuerpo de las mujeres. No era para la familia. ¿Por qué? Porque precisamente ese ha sido uno de nuestros problemas, que es que nosotros no existimos. Entonces la mujer es la que lleva al anciano suegro o suegra al médico, la mujer es la que lleva al hijo enfermo al médico, a los hermanos que están enfermos, nunca es el hombre. Entonces, si poníamos otra vez la clínica de la familia, pues volvíamos a lo mismo. Pero bueno, en eso acabó aparentemente, en la clínica de la familia. En este momento es un centro de salud, porque eso es realmente un centro de salud. Y centros de salud tenemos con las mismas atenciones. Frente a lo que ha sido, que les hablo también del reduccionismo del cuerpo de la mujer, es, por ejemplo, en los partos o en los mismos embarazos. Cuando una mujer va al médico y está en embarazo, entonces hay mismo todas las normas porque ella no existe, existe el útero embarazado. Entonces, cuidado, usted no puede volver a hacer tal cosa, señora, porque eso le va a hacer daño al bebé. Entonces, son unos discursos realmente de sometimiento y de reduccionismo al cuerpo. Si yo deseo un embarazo, si yo lo deseo, inclusive antes de que sea una realidad el embarazo, ya tengo configurado, pues lo puedo tener, y fantaseado un bebé. Si lo tengo ya como embarazo, pues con mayor razón, pero si no lo deseo, no tengo por qué configurar un ser humano. Y si pienso que mi mejor momento, con toda responsabilidad, porque no es para mí la posibilidad de traer otro hijo al mundo, no tienen los médicos por qué limitarme y fuera de eso ofenderme frente a mis actitudes y mis posibilidades, porque eso es lo único que han hecho. Ha cambiado un poco precisamente por la sentencia C355 de 2006 y en el proceso, en 2006, 2007, 2008, las cosas que oíamos las mujeres, cuando una mujer iba en embarazo con el miedo y la angustia de tenerlo que seguir, los médicos no cumplían con la sentencia diciéndole, ¿usted en qué situación está, señora? ¿Usted qué desea hacer? Sino todo lo contrario. Ah, no, usted ni piense otra cosa, que eso es su obligación, y si no lo hace, le va a pesar. Las cosas que oíamos nosotros al principio, y ya estaba la sentencia. Entonces, miren y verá que el reduccionismo para nosotros es absolutamente violatorio de nuestro proceso de crecimiento. Nunca, ¿cómo está usted? ¿Dónde está el hombre que la embarazó? Nunca hay investigación cuando hay violación, ¿sí? Nunca le creían a alguna mujer de que había sido violado, que había sido violada. Entonces, realmente la situación ha sido de un cuerpo para los demás, no un cuerpo para nosotros. Hemos ganado muchas cada vez más y eso es una felicidad. Yo creo que yo soy una mujer feliz porque yo me he sentido muy libre. Puedo ser cada vez más, porque hay muchas cosas en la vida que nunca se llegan a la perfección, siempre se puede lograr más. Y entre ellos es la libertad y la felicidad. Sí, más o menos eso es. Me decías cuáles son, yo les resumo los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque cada uno, pues, ¿cuál es la realidad de los derechos humanos? El derecho humano existe para todas las personas, ¿sí? Están constituidos, pero yo no los exijo sino cuando los necesito. Entonces es muy importante saber que yo no voy a hablar del aborto o del derecho a la IVE si no la necesito. Cuando la necesito es que la pienso, la busco y me la deben respetar. Yo no voy a hablar de mi derecho a comer si no tengo hambre. Cuando lo necesito, tengo inclusive el derecho a robar para comer. Y si tengo un buen abogado, no tienen por qué castigarme por eso, porque eso es una ley fundamental en el mundo entero, aunque no se cumpla. Entonces, los derechos realmente existen es cuando yo los necesito. Entonces, frente a los derechos sexuales, en resumen, son el derecho al goce,
la satisfacción y la gratificación sexual. El derecho a conocer y valorar el propio cuerpo, como me parece a mí, no como le parece al cura, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni al tío. Es como me parece a mí, es mi cuerpo, ¿sí? Pueden haber discusiones en una casa, eso está bien, pueden haber diálogos, eso está bien, pero para crecer, no para imponer y hacer obedecer. Derecho a decidir si se tiene o no relaciones sexuales. ¿Cuál es el sufrimiento todos los días? Todavía con el patrón, con el marido. Estoy en un momento que muchas veces esperamos al marido días porque tenemos deseo sexual y el marido no llega por lo que sea. Y cuando llega y ya estamos cansadas de esperar, ya no tenemos deseo, entonces tenemos que estar con él porque él quiso. Pero ya yo no lo deseo, porque estoy cansada, porque lo he esperado mucho, porque no es el momento, por lo que sea. Cada una sabrá. Derecho a expresar la orientación sexual. Es que nacemos con unos órganos, pero el ser humano no es solo lo natural. En el ser humano no hay nada natural. En eso sí les puedo decir porque soy antropóloga y el ser humano siempre está atravesado por la cultura. Y la cultura no es estática. La cultura no la imponen unas culturas, pero la cultura también se hace cada día. Por eso también cada vez pueden haber más violencia o todo lo contrario, más libertades. Depende de cada persona. Derecho a una vida libre de violencias. Esos solos responden por el resto de las cosas que a usted le aparezcan como derechos sexuales. Y los derechos reproductivos, porque les dije ahora que son absolutamente aparte, yo porque tengo una relación sexual no tengo por qué, no es obligación reproducirme, así que en embarazo ya en este momento, porque me pueden fallar los métodos, porque fue una relación esporádica, porque estaba tomando algún remedio, tuve alguna enfermedad y mi método anticonceptivo no funcionó, por lo que sea, o porque me falló, simplemente, quedé en embarazo. ¿Cuál es mi posibilidad? ¿Por qué no le vamos a poder enseñar a las niñas? Si la maternidad nos toca tan solas porque es una sociedad patriarcal, donde el hombre cada vez se zafa más de sus obligaciones, que casi que la única era lo económico, ahora nos toca también lo económico en muchos casos y no vamos a poder decidir traer un hijo al mundo o no traerlo. Yo creo que es una decisión absolutamente responsable, decir sí o no, lo sigo o no lo sigo, así no haya sido buscado. ¿Sí? No fue buscado, pero quedé, pero lo acepto. Qué bien, sí, Listo. con respecto Entonces te digo, al derecho a decidir, porque es que esto es realmente el derecho que estamos exigiendo al Estado colombiano, ¿sí? Que nos permita decidir, porque tenemos derechos, y sobre todo el tema de decidir cuántos hijos tenemos, si queremos tener o no tener, porque igual pues es un derecho también el no tener los hijos, porque es una obligación, digámoslo así, como desde este sistema patriarcal, que las mujeres tenemos que entrar en ese proceso de la reproducción, pero hay muchas mujeres que hemos decidido no tener hijos y eso también se debe respetar. Pero adicional a esto también el tiempo en el que podríamos tener los hijos, porque que no sean tan seguidos. Yo tuve una abuela, les quiero contar, ella tuvo 17 partos, 17 hijos cada año y en cada parto tenía mellizos, tuvo gemelos. Sí, esto realmente era un asunto también anteriormente para la mujer bastante doloroso porque no podía disfrutar su vida, se dedicaba era al asunto de la reproducción. Entonces, ya en estos momentos las mujeres tenemos mucho más conciencia y la población LGTBI de los derechos que tenemos y los estamos ejerciendo. Yo quisiera que Luz Marina Cifuentes, si tiene también una intervención, una pregunta o algún comentario que quiera realizar con respecto al tema, bien llegada Luz Marina. Por favor, abres el micrófono, Amora. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes han expresado, porque yo tuve un caso y que hasta el momento no se ha solucionado y me parece el colmo que en bienestar familiar esto lo hubieran dejado como impune. Una niña que violaron en el año 2019, el 7 de agosto, una niña de 4 años, yo estuve en todo este proceso hasta que Bienestar Familiar vino y recogió a la niña, se le hicieron los exámenes en el Hospital Pablo Tobón, y sí, todos los exámenes eran positivos. Tuve como la fortaleza y la fuerza de ir donde el agresor
pero yo inventé mentiras, que era que lo iba a ayudar a colocar y todo eso, me traje la cédula, me traje la dirección y me traje todo. Se lo entregué a Bienestar Familiar. Tienen toda la niña inclusive le tiene que estar haciendo como cada 2 meses un procedimiento porque ella quedó con, no sé cómo se llama, una enfermedad que le sale por los muslos, por las piernas, es que una enfermedad venérea, no recuerdo el nombre. Y Bienestar Familiar dice que no tienen pruebas de que ella violó, de que ese hombre violó a la niña, y están las pruebas del hospital. La niña se la quitaron a la mamá. En Bienestar Familiar le dijeron que para entregarle a la niña, ella debía de tener un apartamento aparte, porque la otra niña, mayorcita de 7 años, casi que la viola el papá, pero la niña, la mamá le había hablado mucho y la niña como que entendió y fue y le contó a la profesora inmediatamente llevó a esta niña a Bienestar Familiar. Ocurre que la niña pequeñita, que ya cumplió sus 5 años, la tienen en un hogar sustituto. Ya ha pasado de muchos hogares sustitutos, en este momento está como en Copacabana o en Barbosa, y no le entregan la niña a la mamá, no hacen nada y saben dónde vive el violador. Yo he puesto este caso en varias partes y no sé, de verdad se me salen las manos, yo ya no sé qué hacer porque me gustaría que a esta persona le dieran un castigo, porque el día que yo estuve en la casa de él, su esposa tiene 2 hijos y 2 hijas, y las muchachitas por detrás al papá le hacían monerías feas y cosas, y dije yo, algo pasa en esta casa. Entonces, no sé ustedes, con personas de tanto conocimiento, tan ilustradas en el tema, ¿qué podríamos hacer por esta niña? Bueno, también quisiera hacerle una pregunta a la doctora Judith. Eh, yo le pregunto, ¿cuál va a ser el acompañamiento de Judith Botero para obtener el caso de la sexualidad y de los derechos sexuales y reproductivos en la Comuna 7? ¿Y cuál va a ser la articulación con los colectivos para tratar este tema? Me encantaría que algún día llegara, no muy lejano, a nuestro colectivo de la Comuna 7 para que habláramos de este tema con las mujeres, las del colectivo y mujeres que invitamos y llegan a nuestro entorno para hablar acerca de este tema. Me parece tan importante. Yo les agradecería mucho esta gran colaboración. Gracias. Bueno, no sé, Jenny, si tiene algo que decirle a Luz Marina. Pues Luz Luz Marina, Marina, ¿me puedes decir? sí, con Soy respecto al doctora. tema de las articulaciones con los diferentes procesos de la ciudad, pues esto lo vamos a ir poco a poco tejiendo también, porque la intencionalidad también es visibilizar la importancia de de discutir estos temas, porque hay mucho ocultismo, hay mucho conservadurismo acá, no se atreven a hablar del tema, y esta sociedad tenemos que salir de esa mojigatería, tenemos que realmente reconocer los derechos de las personas. Entonces, Luz Marina, pues en términos de la articulación, pues ahí vamos conversándolas y vamos tejiendo esos tejidos, digámoslo así, esas redes de apoyo. Con respecto a la chica, pues a la niña que requiere apoyo, precisamente es que es lo que nosotras desde el Movimiento Social de Mujeres también exigimos, o sea, la justicia como un mecanismo real de reparación, porque realmente aquí hay mucha impunidad, o sea, casi que el 99.999 de violaciones, de feminicidios, de todas las afectaciones que padecemos las mujeres quedan en la impunidad. Entonces, a pesar de que se denuncia, lastimosamente el establecimiento no realiza las diligencias necesarias. Por ejemplo, la ley 1257 del 2008 emitió y a partir de esta ley se definieron 5 tipos de violencias y se definieron también que si hay violencia contra la mujer, incluso el hombre pues puede pagar cárcel, pero vamos a ver cómo está la situación en estos momentos de la protección de las mujeres en términos de las violencias, ¿no es cierto? Los estados locales, regionales y nacionales se quedan cortos para la defensa de los derechos y para la protección de las mujeres en términos de violencia. Entonces, esta es una reclamación constante que nosotras tenemos, el ejercicio, la justicia como un mecanismo de reparación integral y porque necesitamos, exigimos justicia y exigimos justicia de género, porque lo otro también es que muchas veces los jueces, las juezas, las comisarías de familia toman decisiones ni siquiera velando por los derechos de las mujeres, sino que antes
privilegian los derechos de los agresores y de los violentadores, y esto es completamente incoherente en un país, como lo dice Judith, donde tenemos una normativa para las mujeres tan amplia, porque aquí tenemos mucha ley, mucha, incluso a nivel internacional, históricamente conquistados, y no podemos desatender eso, o sea, no nos podemos descuidar como mujeres. Miren lo que está sucediendo, por ejemplo, el día de hoy en el Congreso de la República. Les quiero mostrar también que Victoria Sandino, por ejemplo, una congresista de este proceso de paz que salió con las FARC-EP, ¿sí? Ella anteriormente pues era una comandante de las FARC, pero ya ahora es una constructora de paz porque ella dejó las armas para dedicarse al ejercicio de la política sin las armas. Ya en estos momentos, por ejemplo, ella presentó un proyecto sobre la anticoncepción sin barreras en el país, el proyecto 47 del 2020. Esto fue esta mañana, perdón, ayer, y ¿qué hizo Centro Democrático? A partir de insultos, o sea, quiso desconocer y quieren de alguna manera también disminuir la importancia de este proyecto para las mujeres en el país, porque es que los derechos de la anticoncepción, aparte de que son un derecho pues, sexual y reproductivo, pero también es una necesidad por el asunto de lo económico, porque tener varios hijos implica también un gran esfuerzo económico para poder sacar adelante también esta familia. Entonces, y como lo decía también ahorita Judith, a las mujeres es a las que nos han endilgado también, digámoslo así, esa responsabilidad de la familia, esa responsabilidad de lo doméstico, de los hijos, cuando realmente la responsabilidad es de los dos, el papá y la mamá, de quien ha procreado también ese hijo, porque la responsabilidad no debe quedar solamente en cabeza de la mujer. Y adicional, que la iglesia nos ha clavado históricamente la culpa también. Entonces, y yo diría no solamente la iglesia, sino las iglesias, porque ya ahora entra, por ejemplo, una iglesia, la evangélica, por ejemplo, que es mucho más ultraconservadora que la católica, pero que sin embargo estas iglesias han incidido también mucho para que la sociedad colombiana no haya logrado ese desarrollo en términos de los derechos pues que ya están determinados incluso por la Constitución Nacional. Entonces es complejo, pues estamos en un país bastante difícil, en un país en guerra, porque realmente estamos en guerra y los derechos de las mujeres y de la población LGTBI están en constante cuestión, ¿no es cierto? Están en constante interrogación. Judith, Jenny, si tú también quieres Sí. conversar algo. Jenny, Hola, Víctor. ya se nos va acercando la hora de despedirnos de la emisora Zona Radio 88.4 FM, pero nosotros continuamos aquí en Facebook. Permítame, mientras nos llega un minuto que nos queda con la emisora, yo le transmito por aquí unos comentarios que hay en Facebook. Judisa, el corazón latente de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos te ama. Eh, Juanfer, Daniela Montoya, colectiva Afroditas, perdón, Femiafroditas. Luz Amparo Mejía, saludos a todos. A Judith, Luz Amparo, qué rico verte, profe. Zapata Gil Delberto, un saludo fraterno, un saludo fraterno. Por aquí está también Gloria Pérez, Judith, toda la admiración. Ángela María Botero Pulgarín. Yo también, Juditha, me siento feliz de ser mía. No lograron ni por la fuerza a ver, que Pereira, hijos e hijas, para esta guerra. Gracias por el legado. Está Luz Adriana Correa Mazo, gratitud con Judith y con la red que tanto nos ha aportado por el derecho al decir, este cuerpo es mío, yo decido, no se toca, no se viola,
no se mata. No. Y está también Paola Cartagena. Considero que por lo menos que se diga el nombre del abusador y compartirlo por redes bastante delicado que tenga contacto con las niñas un pedófilo, por lo menos para lanzar una alerta temprana. Bueno, por aquí hay más mensajes. Está también Ángela María Botero Pulgarín. Gracias a todos por este espacio. Ahí le dejo pues más o menos los mensajes que tenían y a Jenny, entonces doña Judith para que te responda. Ya le habías hecho una pregunta, ¿no es cierto, Jenny? Sí, Víctor. Bueno, gracias por la lectura de los comentarios. Pues yo creo que Ángela Botero quería decir pariera, o sea, que ella decidió no parir y que fue gracias también a toda esa conciencia, toda esa amistad que ha tenido también desde Judith, porque para nosotras Judith en el movimiento social de mujeres es una mujer muy valiosa, mucho, lo hemos planteado, porque realmente muchas mujeres tenemos mucho que agradecerle, porque ha sido también una mujer muy sorora, una mujer que ha apoyado también a las mujeres en situación de dificultad de alguna manera, pues con las decisiones. Entonces ha sido una mujer también acompañante de otras mujeres, y eso para nosotras es muy valioso, o sea, saber que la red de derechos sexuales y reproductivos Jenny, en esta ciudad Jenny, tan ultraconservadora Jenny, está, qué pena, pero debemos irnos ya al cierre de la emisora. Ya está enseguida. impulsando. Sí, Víctor. Dame un segundito, despido la emisora y regresamos con tu pregunta. A las personas que se nos escucharon a través de la emisora Zona Radio 88.4 FM, un agradecimiento muy grande por haber estado ahí con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema de interés. Ya regresamos para que continuemos en Facebook. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde por la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM. Continuamos con nuestra transmisión en Facebook, que también la pueden ver posteriormente en YouTube. Jenny, adelante. Gracias, Víctor. Bueno, entonces para continuar con la pregunta, pues que plantea Luz Marina con respecto a las redes de apoyo, o sea, porque tú has ayudado mucho a las mujeres también en este proceso de concienciación acá en Medellín, Antioquia, en el país. ¿Cómo ha sido también el ejercicio de la red de derechos sexuales y reproductivos acá en Medellín? Y lo otro es cómo los derechos sexuales y reproductivos tienen un relacionamiento también directo con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Estos objetivos se plantean al 2030, pues tienen también algo un poco utópico en términos de lo que es el manejo de la economía desde el sistema capitalista, ¿sí? Pues el primer objetivo del desarrollo sostenible es el fin de la pobreza. El fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero es salud y bienestar, y pues realmente vemos que en países capitalistas esto es imposible realmente lograr ese objetivo de desarrollo sostenible. Pero el quinto habla sobre el asunto de la igualdad. Para nosotros acá en Medellín, por ejemplo, a nivel municipal, la administración municipal ha tomado ese objetivo quinto de la igualdad como para impulsarlo y articularlo y así disminuir un poco las brechas de desigualdad que tenemos en la ciudad. Entonces, ¿a ti cómo te parece también ese asunto del relacionamiento, ese cruce que se hace de los derechos sexuales y reproductivos que aún no están garantizados, ¿sí? Relacionándolos con los ODS? Es que, o sea, el ser humano es muy integral y si falla algo, especialmente en derechos humanos, que los derechos humanos se crearon precisamente en el 48 por toda la situación que se estaba viviendo en Europa. Es que Europa no es la hermosura que nos pintan. Ustedes saben
que lo que vivió el siglo XVI, el siglo XVII, y la situación de las mujeres frente a estar pariendo, y los niños y las niñas se morían en la calle. Y después también los otros las condenaban y las guillotinaban si pensaban distinto. O sea, la vida no ha sido fácil para nadie, pero si en alguna, o sea, todo lo que nosotros recibimos de violencia y eso tiene ese origen. Yo pienso que frente a lo que dice Luz Marina, que me parece tan duro y tan aberrante, yo creo, Luz Marina, que la Secretaría de las Mujeres tiene algo que ayudarte. Pues ayudarte, no, ayudarle a la niña y a su madre. Igual la colectiva Mujer y Género. Yo pienso que por lo menos te puede dar orientación y apoyo, porque es lo triste. Mire, yo recibí hace más o menos 3 años, o sea, es una cultura tan supremamente restrictiva en unas cosas, pero amplia, es paradójico, amplia en otras. Entonces, las niñas tienen que ser vírgenes hasta el matrimonio, y todo el mundo se tiene, porque sigue el cuento, la virginidad, sigue el cuento de la pureza, especialmente desde la iglesia y de funcionarios como el señor Ordóñez, sostenidos por nosotros, porque la iglesia también la sostenemos nosotros y no pagan impuestos. Entonces, también lo sostenemos nosotros. Y todo en contra de toda la humanidad, pero muy especialmente de la población más violentada, la población económicamente con más dificultades. Entonces, algo tenemos que hacer. Yo pienso que la línea 1, 2, 3, mujer, línea 1, 2, 3, mujer, también te tiene que dar asesoría a un conocimiento como el que tienes, porque eso es permanente. Les iba a contar una anécdota, hace más o menos, eso fue como en el 99, que se agarré con el sindicato de enfermeras, escribimos un libro sobre la guerra, sobre la situación de las mujeres en la guerra, todo lo que estaba pasando con los ejércitos legales e ilegales, y estábamos presentando el libro, y voltea, y fue a las comisarias, a las comisarías de familia, es que uno se queda aterrado, a las comisarías de familia. Y entonces estaba una de las compañeras presentando el libro, y estaban hablando de la violencia realmente con las niñas, lo que expone inclusive un caso parecido a lo que expone Luz Marina, y voltea a una comisaria, a una de las chicas colombianas, pero era de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y voltea y le dice, ¿y cómo no va a violar un hombre a una niña tan hermosa como puede ser su hija, si hay una mujer fea que ni se arregla? Todo el mundo se quedó aterrado. ¿Qué podemos esperar con funcionarios y funcionarias que tienen un estudio, que tienen una calidad de vida, que tienen un sueldo realmente bueno en este país, porque ellos tienen muy buen sueldo, que responde de esa manera? O sea, con la misma visión de cualquier macho violento, exactamente, defendiendo. El caso de Alba Lucía, nunca se investigó al violador, nunca. Alba Lucía fue una mujer, una adolescente de Abejorral, campesina, que fue violada en Itagüí, que su madre la mandó a Itagüí a cuidar a los hijas de un hermano para que el papá y la mamá pudieran trabajar, y casi que en la primera salida a una heladería con un hermano de ella, el hermano se fue con su novia y la dejó a ella solita ahí, y el tipo la violó bajo droga, porque ella llegó a la casa absolutamente perdida. No, es que no, el hermano decía, ¿pero qué le pasa? Bueno, el caso fue que ella no podía explicar nada, y después se dio cuenta que estaba en embarazo. La tragedia de esta niña fue impresionante. Parió sin saber que iba a parir, no, que era el momento de parir. No es la abogada que la defendió, dice, Alba Lucía no escondió el embarazo, Alba Lucía era que no era capaz de enfrentarlo. Y como era tan grande, y empezó a ponerse su ropita ancha, porque no era capaz de decirle a su madre, llegó el momento del parto, un parto con muchas dificultades, porque inclusive se pasó de tiempo. Eso se investigó después. Miren la injusticia. Parió, la bebé nació muerta porque no había otra posibilidad, había pasado el tiempo, no dio a luz, o sea, la placenta estaba envejecida, todo lo que usted quiera. Condenada a 42 años, 5 meses de prisión, 1997, 1996 pasó eso.
de 1996 a 1997, los primeros meses, en primera y en segunda instancia, condenada a 42 años, 5 meses de prisión. Era la condena más grande, y ustedes saben qué estaba pasando en esa época en este país y en esta ciudad y en este departamento. Ahí está, ahí mismo el médico, usted la mató, condenada, entonces para un calabozo, a pesar de que estaba enferma. El único que medio la defendió fue el personero, le dijo, no, qué pena, la señora está tiene derecho a su, ¿cómo se llama? Cuando las mujeres parimos. La licencia. Tiene derecho la licencia de maternidad a sus 40 días y ella se va para la casa. Se tenía que presentar cada 10 días a pesar de la pobreza y de una vereda que no era fácil el transporte. A la tercera llegada, allá la dejaron. 42 años y medio de prisión, 5 meses, en primera instancia por los jueces promiscuo de Bejorral. Pasó a Antioquia, y lo mismo hicieron los de acá, corroboraron la condena. Solo una jueza, una magistrada dijo que no era un homicidio agravado, sino que era feminicidio. ¿Cuál feminicidio? Es que ella no lo mató, entonces que no tenía tanta pena, no, como eran 3, 2 dijeron que sí, y esa realmente dijo que no, que para ella no era un homicidio agravado. Entonces, cuando nos dimos cuenta que fue una casualidad, faltaban 20 días para la casación. Habían pagado más de $1 millón en la primera y en la segunda defensa, gente paupérrima, como les digo. Nunca, bueno, y ya pasó, hicimos una campaña de 5 años, nosotros nos dimos cuenta el año de Alba Lucía estar en la cárcel, en condiciones muy difíciles, la única mujer en Abejorral con esa condena, la única mujer en el país con esa condena. 20 días faltaban para la casación. Ustedes no saben lo que se hizo para lograr que un abogado la defendiera. Bueno, se hizo una casación que en ese momento cualquier abogado, para empezar, cobraba 25 millones, porque era una cosa extraordinaria. Bueno, esta mujer nos lo hizo sin costo, y 5 años de campaña y la sacamos libre. Nunca investigaron al violador, que se sabía quién era. Nunca, absolutamente nunca. Y Alba Lucía era una mentirosa, era una solapada, era una asesina, figura como la asesina de Abejorral. Es que eso es un dolor. Ese es el cuerpo y la vida de nosotras. A nosotros nos culpan absolutamente por todo. Y el médico, que puso desde el principio en la acta de defunción de la niña, de la criatura, puso estrangulada por la madre el día que llegó. Llegó en un show hipovolémico por pérdida de sangre. Es que en la acta de defunción ese documento era absolutamente nulo. Sin embargo, los sabios de Abejorral, jueces, y los magistrados de Antioquia, que ustedes saben cuál es la calidad de estudio que tienen ellos y de sueldo, corroboraron semejante arbitrariedad. Esa es la vida de las mujeres. Entonces, tenemos que pegarnos de lo que nos va saliendo. La Secretaría de las Mujeres en este momento tiene una buena secretaria. Ustedes saben que hemos tenido muy buenas secretarias, pero sin embargo, cuando la clínica de las mujeres, la secretaria de las mujeres le pidieron la renuncia porque el señor procurador lo exigió. Eso es una cosa absolutamente loca, Luz Marina. Uno no puede decir que se pueda salir avante con las cosas, pero yo creo que la defensa de los seres humanos, y mucho más de las niñas y de las mujeres, con todo el sufrimiento que tenemos, lo tenemos que seguir luchando. Sabemos en las escuelas, las niñas son violadas por el profesor, por el tío, la niña sale de la escuela porque no le puede dar mal ejemplo a las otras, sabiendo que hay miles de situaciones, entre ellas todas las sentencias que hay, y las niñas no tienen por qué salir porque están en embarazo y tienen derecho a interrumpir el embarazo también. Los profesores y el rector y todo el mundo se mete, y la profesora que le ayuda a la niña para que ejerza sus derechos, simplemente la cambian, porque es que esa mujer no tiene por qué decirle a las niñas que tienen derecho a interrumpir un embarazo. Una niña de 12 años, con enfermedad como la que tú dices, con una enfermedad venérea, sacada en Bello de su escuela. Eso es una cosa absolutamente loca, y sigue pasando a pesar de las bellezas que tenemos escritas. Pero no, los funcionarios se hacen el uso de la vista gorda, o quieren sacudirse, o manejan a nivel religioso. Yo puedo ser muy creyente,
Yo puedo ser muy católica, muy evangélica, pero yo como funcionaria de un Estado o de un gobierno, de un Estado, tengo que cumplir con lo que el Estado me da, no con lo que a mí me parece. Y sin embargo pasa lo que pasa a Luz Marina. Entonces, yo pienso que seguir luchando, seguir pensando que hay instituciones en este momento, puede que uno no puede estar segura, con Alba Lucía no estábamos seguras de que saliera libre, y de hecho el doctor Carlos Gaviria nos decía en esa época, Alba Lucía no sale libre, porque uno de los magistrados que dio en la segunda instancia, en el Tribunal Superior de Antioquia, corroboró la condena, es muy amigo, íntimo amigo del que tiene la casación. Ella no sale, entre bomberos no se pisan las mangueras, nos decía el doctor Gaviria. Fue la presión de todo el país y la presión internacional por la cual logramos sacar a Alba Lucía inocente, porque fue inocente. Y le tuvo que pagar el Estado una indemnización con muchas dificultades y muchos años después. Y le tuvo que pedir perdón en la plaza pública de Abejorral. Y Alba Lucía, no crean que todo el mundo cree que Alba Lucía fue inocente, porque es que el médico lo dijo, los médicos son sabios. Entonces mira que es que las mujeres estamos sometidas a una mirada patriarcal, reduccionista de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestros derechos. Entonces tenemos que luchar por eso. Y los hombres tienen que cambiar de parecer, tienen que cambiar esa mirada, ese chip. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que es otra cosa, Luz Marina, la educación. Es que la educación tiene que ser distinta. La educación no tiene por qué basarse en la obediencia, en lo que dijo el maestro o la maestra, así sea lo más arbitrario para los muchachos, sin derecho a chistar, o lo que diga la iglesia. Porque a pesar de ser escuelas públicas, que no tienen por qué manejarse desde lo que dicen las religiones, se sigue haciendo. Pero tenemos que seguir denunciando. Es la única posibilidad. Entonces, sí, yo pienso que muy lindo tu trabajo, pero hay que, sí, es duro, me parece demasiado duro. Qué pena, Jenny, situaciones realmente indignantes y aquí pues en el chat del Facebook de esta transmisión pues hay comentarios realmente pues que tocan ese tema de la indignación. Alejandra Marín dice, importante este evento para la ciudad, espero sea difundida masivamente, está en las manos de ustedes que lo compartan con muchas personas en las redes sociales. Este sistema patriarcal es cómplice de toda injusticia e impunidad y la falta de educación sexual integral sigue siendo un reto y objetivo por lograr. No más iglesias que impiden las decisiones sobre nuestros cuerpos. Alejandra también continúa diciendo, esos funcionarios hay que denunciarlos y ejercer presión para destituirlos. Necesitamos profesionales sensibles y la perspectiva de género y feminista. Ali Medina, soy Alison de la colectiva Femi-Afroditas. Envío caluroso saludo a Judith y agradezco que nos ilustre con todo su conocimiento. Alejandra Marín, mucho no sé ni cómo decir. Ahí están pues los comentarios de nuestros seguidores. Jenny. Gracias, Quiero, Víctor, por lectura de los comentarios. Hay mucha participación. La idea sí es como analizar cómo, si realmente acá en Colombia se está cumpliendo o no está cumpliendo también ese mandato constitucional de un país laico, ¿no? Porque realmente estamos en un país donde las religiones no deberían mediar las relaciones entre los civiles, ¿sí? O entre la ciudadanía. Pero lastimosamente la cruz nos tiene bastante, pues ha sido bastante profunda su huella en las vidas de las mujeres, sobre todo en ciudades tan conservadoras como la nuestra. Judith, si tienes de pronto alguna respuesta con respecto a ese relacionamiento entre los ODS y los derechos sexuales y reproductivos, que pues vuelvo, insisto, esto puede ser una utopía, pero también es una obligatoriedad de los estados. Entonces nosotras las mujeres también, ¿cómo nos empoderamos para exigirle a
frente a Estado los... el cumplimiento de esos acuerdos internacionales, porque lo que hemos evidenciado es que, por ejemplo, este señor Iván Duque a la ONU va y les dice mentiras todas las que pueda, en Europa va y dice las mentiras todas las que pueda, en Estados Unidos, pero realmente hay una obligatoriedad del Estado, o sea, del Estado colombiano, porque el presidente no solamente es el Estado lo conformamos todos y todas quienes hacemos parte de este país, Colombia. Entonces, o sea, como esa doble moral de los gobernantes que van hacia afuera a decir que sí están haciendo las cosas como deberían ser, cuando mentiras que acá en el país pues no garantizan ningún derecho y violentan constantemente. Por ejemplo, este asunto de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres en condición de violación sexual es bastante complejo, o sea, es muy injusto. Entonces, ¿cómo relacionas tú también esto de los ODS con los derechos sexuales y reproductivos? Jenny, pues y todas las personas, es que cuando se viola un derecho, el que sea, un derecho humano, está violando las posibilidades de desarrollo de una persona. Los objetivos del milenio, que tienen que ver con estas ODS, se han tenido que ir posponiendo porque todos los países firmantes, la mayoría no han cumplido, ¿sí? Cero hambre, salud y bienestar. ¿Cuál país ha cumplido? Ahorita con la pandemia sí que nos hemos dado cuenta. Mire lo que ha pasado en Europa inclusive. Entonces, si ellos son disque el ejemplo, pues para mí no ha sido nunca ejemplo, porque realmente muchas de las dificultades que nosotros vivimos es porque nosotros hemos copiado toda la vida lo que, lo que ellos nos han impuesto, ¿sí? No lo que han sido, porque ellos han tenido en muchos momentos mucha calidad de vida, pero lo que esos países europeos, ¿sí? Occidentales le han impuesto a los países no pobres, porque nuestros países no son pobres, ¿sí? Han empobrecido ellos para poderse llevar todos nuestros recursos. Entonces, realmente reflexionar y exigirle a nuestros gobiernos que cumplan. Pero es que mire, en la OEA está representando a Colombia el que fue el procurador, el doctor Ordóñez. ¿Ustedes qué pueden pensar que se puede hacer? Y por la OEA hemos tenido realmente todo lo de, por ejemplo, la defensa de Alba Lucía fue con lo de Belén do Pará, está en todo lo de la casación, cómo se incumplió con todo, y se logró por eso, ¿sí? Pero hay que estar, y a veces no nos da el tiempo, no nos da la vida, pero somos muchas y cada vez somos más analíticas. Educar a un niño, a una niña, desde la obediencia, no desde el derecho a analizar. Si una madre o un padre le dice a un niño o una niña, haga tal cosa, si el niño lo hace o la niña lo hace, necesariamente no está obedeciendo, está ensayando. Y si no le gustó, y si no le pareció, si no le fue bien, tiene derecho a reflexionarlo y decirlo. Pero eso no se le permite a un niño o a una niña. Es que toda la vida nos han educado así, y mucho más a las mujeres, mucho más. Porque pues, yo creo que todas hemos vivido en esta cultura patriarcal machista, donde por buenas que hayan sido nuestras familias, han tenido actitudes así. ¿Cómo podemos salir? Yo creo que educando a niños y a niñas desde la libertad, desde la autonomía, desde el amor propio. Lo más importante es el amor propio. Pero ¿cómo puede decir una niña con hambre, una mamá que sabe que su niño está con hambre, que ella también tiene que tenerlo, porque cuando las mujeres estamos criando, si tenemos lo más mínimo, pues si está el marido hay que hacerlo porque no les pega, pero si no está él y está sola ella, porque la mayoría de nuestras casas, la mayoría de las familias de esta ciudad está en hombros de las mujeres. ¿Cómo le podemos decir a una mujer que no esté mal genio? Y si además toda la vida le han dicho que hay que educar con fuerza, y la fuerza es aruñar, pegar, zapatear, gritar, entonces es muy difícil. Pero poco a poco, yo pienso que cada vez uno ve más gente con más capacidad de análisis frente a una cultura que daña, que oprime y que no hace feliz a la humanidad. Porque es que los hombres machos tampoco son felices. Si un hombre le está pegando a una mujer, yo creo que todo está menos feliz. Le está ejerciendo un poder, pero no está feliz. Uno nunca pega con felicidad. Uno nunca regaña con felicidad. Entonces, bueno, reaccione, señor,
o váyase, o nos separamos. Hay medios, lo que pasa es que no es fácil. Hablar es muy fácil, pero cumplirlo, y más cuando uno está sometido desde el hambre, desde el deber ser mujer, desde la iglesia, que yo sigo así a ver si me gano el cielo, el paraíso. ¿Cuál paraíso? Por Dios, si el paraíso tiene que estar aquí primero, ¿sí? Nadie que sufra tanto puede ser, pues, con seguridad decir que va a ser feliz, porque imagínense, es aburrido, y acabamos inclusive también siendo tan violentas como el mismo macho, por eso mismo, porque estamos realmente manejadas desde la violación de los derechos. Todos los derechos humanos tienen que ver el uno con el otro. Si a mí me quitan la libertad, miren y verá para allá. Si a mí me violan, ¿qué me están violando? Me están violando toda mi vida, mi proceso, mi dignidad, mi libertad, mi derecho a ser, mi derecho al miedo. Aquí no hay derecho y no al miedo. Así nos han educado. Con esta pandemia inclusive, si la gente hubiera podido tener un análisis de lo que es un virus y no una obediencia, no hubiera pasado lo que pasó el 19 de julio. ¿Sí o no? No es lo que diga el presidente, es que cada uno es capaz. ¿Y qué estaba diciendo el presidente? Ayudando a la economía de los poderosos, porque ese día los pobres salieron a comprar el hueco y se pusieron a lo máximo. Pero ¿a quién le rebajaron realmente? El IVA no es para los... ¿A quién le quitaron la plata? Al Estado. ¿Y con qué se sostiene el Estado? ¿Con qué? Con el IVA, con los impuestos nuestros. Entonces, miren y verá, hay que mirar la vida distinta. Es que los niños y las niñas desde que nacen tienen que ser analíticos desde sus posibilidades y desde su comportamiento frente a, inclusive hacer sus cosas y decir, y que él mismo pueda comprobar si está bien o está mal. Y si está mal y si le trajo problemas, contar con un padre, una madre, una maestra, un amigo, un vecino, un tío, una tía, que le diga, no, es que te pasó esto por eso, pero mira, es que no estás solo, estamos contigo, tu problema se puede mejorar, ¿sí o no? Pero es que estamos solos, y si hacemos algo, ocultarnos, algo que no le gustó a la familia, o que no le gustó al colegio, es ocultarnos, pero nunca enfrentarnos. Entonces, es muy difícil. Yo pienso que la educación es primordial. Ese chip de machos para hombres y mujeres es lo único que tiene que ir cambiando, porque todos seguimos actuando igual. Sí, No sé si te parece. La educación no sexista, ¿no es cierto? Que es lo que planteamos también, una educación integral que permita también a los diferentes individuos desarrollarse y aceptarse, porque realmente estamos como sujetos de derechos y sujetas de derechos ejerciendo nuestros derechos. Entonces, que no nos obstaculicen ese ejercicio de nuestros derechos. Y el Estado está en la obligación de garantizarlos. El Estado colombiano, pues, en cabeza del presidente y del alcalde, del gobernador, de la secretaria de las mujeres, porque las secretarias de las mujeres también hacen parte de toda una institucionalidad municipal, regional o nacional. Ahora contamos con unas secretarías muy empoderadas, muy cercanas al movimiento social de mujeres. Por ejemplo, Juliana, pues acá en Medellín, ha sido una mujer también muy empoderada y articulada con el movimiento. Y también Natalia a nivel de la gobernación, ellas, y pues, o sea, realmente la sororidad también que se encuentra de parte de ellas y la disposición. Solamente que no necesitamos que estas secretarias sean las únicas que responden, sino que realmente responda toda la municipalidad, porque por eso estamos hablando de una transversalización del género, ¿sí? Y que todas las entidades y todas las secretarías entiendan esta necesidad de respetar los derechos sexuales y reproductivos, de impulsarlos también en los diferentes territorios. Y con respecto al asunto, por ejemplo, de las redes de apoyo Judith, o sea, para nosotras ha sido muy valioso también el hecho de que tú puedas ayudarnos y que hayas podido ayudar a tantas otras mujeres también. Cuéntanos un poco cómo nos acercamos a esta red de derechos sexuales y reproductivos, cómo, bueno, también acá en Medellín hay una colectiva que se llama la Colectiva Justicia Mujer, que es una colectiva también muy cercana a los diferentes procesos desde abogadas
y muy humanistas, digámoslo así, también unas hermanas, amigas del movimiento social de mujeres a las que nos podemos acercar y también buscar ayuda y apoyo. Pero la responsabilidad mayor es del Estado, es del gobierno nacional, en garantizar el cumplimiento y el ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos. Cuéntanos entonces, Judy, con respecto al tema de las redes de apoyo, ¿cómo ha sido el tema acá en Medellín y en Antioquia? ¿Cómo las mujeres han podido acceder a esa red de apoyo de la red de derechos sexuales y reproductivos? Espérate que ya. No, yo creo que la red ha recibido denuncias y de ciertos casos, situaciones, por ejemplo, el del caso de Alba Lucía, que fue un caso emblemático, fue una denuncia que se recibió de una abogada un día que denunciamos una arbitrariedad que salió en El Espacio. ¿Se acuerdan que el IQ antes se llamaba Espacio? Que es un periódico amarillista. Era un momento inclusive en que habían tantos niños sicarios, tantos sicarios menor de edad, y había una ley prohibitiva de que los nombres de esos niños salieran en los periódicos, y mucho menos las fotos. Sin embargo, una niña de Bogotá que tuvo una situación parecida a la de Alba Lucía, parió sin saber que una niña tenía como 16 años, su madre la había entregado a la madrina la puso al servicio de sirvienta, por decir que es la palabra que no me gusta, pero esa es. Y después de varios años estuvo en una casa y a charla, porque ustedes saben que cuando la gente tiene mucho tiempo, pues la gente puede mandar. Entonces la echaron y la muchacha no tuvo para dónde irse, se fue a vivir con un hombre menor de edad, no tenía, fue el único que la recibió. El caso fue que ella se embarazó y ella ni siquiera sabía que estaba en embarazo. Parió y lo mismo, algo parecido. El escándalo, inclusive de la periodista con esa niña. Primera página del Espacio, con foto. Tiró su hijo por la ventana, una cosa. Y después adentro lo que dice esa mujer, de esa niña que acaba de conocer, de esa adolescente que acaba de conocer y que está en desgracia. Entonces, a raíz de eso hicimos la denuncia a Bienestar Familiar un 28 de mayo, que es Día de Acción por la Salud de las Mujeres, y una abogada se arrimó y dijo, pues se nos va a de una situación, y está condenada a más de 40 años de prisión, y nosotros no creíamos. Y eso fue el 28 de mayo, hasta octubre. Entonces le dijimos, pues entonces vaya a Reborral y averíguenos si es verdad, porque nosotros no podemos empezar algo. Hasta octubre fue, porque no pudo antes. En octubre fue, a principio de octubre, y la red fue pues rapidito, y problema, era verdad. Y la casa, no, eso fue una cosa, el libro lo escribimos de todo el proceso, pero no hemos escrito de las minucias que vivió y que vivimos nosotros para poder lograr defender a Alba Lucía. Entonces, no, a mí me parece que lo importante es siempre estar y ser consecuente y consecutiva en los procesos. A veces casi que nos dan ganas de desmayarnos y de salir de los hechos, pero esa es la realidad. Entonces eso, casi todo lo hemos recibido por denuncias. Y se defendió otra niña, otro caso parecido en Bello, no se defendió, sino que nos llamó el abogado que la tenía, también una mujer de servicio doméstico parió, y la angustia de parir y no sabía qué iba a pasar y que le iban a echar de la casa, y la metió la criatura muerta en el closet, y también nos sirvió mucho la casación de Alba Lucía. Otra niña que ni siquiera parió, pensó que había parido, sino que pensó que era un coágulo porque sufría de muchas hemorragias, en Cisneros, también igual, también se logró, no defenderla nosotros directamente, pero las personas que la estaban defendiendo, tener unas miradas diferentes. Nos decía la abogada de la chica de Cisneros, nos decía, qué cosa tan rara, tengo más fuerza y más capacidad de defender a un violador que a esta mujer. Es que eso así nos han educado, es que no es fácil reflexionar y ser diferente, no es fácil. Y cada rato tenemos actitudes machistas, todas lo tenemos. Entonces es bueno, aquí mira qué estás haciendo, qué hiciste, si te diste cuenta. Yo creo que eso es lo único. Eso en masa es muy difícil,
porque sí, lo que decimos, el poder de los funcionarios incompetentes que no deberían estar ahí, y el poder de una cultura tan introyectada, y el egoísmo también del ser humano. Mi problema es el único que existe, los demás, que se quiten, que se quiten. Es que, ¿qué es el empuje de paisa? Empujar al otro para yo montarme y ser mejor. Ser mejor económicamente. El empuje paisa no se refiere sino a lo económico. Y así es, tumbar al otro. ¿Sí o no? Yo no sé si ustedes piensan que yo pueda estar equivocada, pero es que ese ha sido el empuje paisa, poder al otro. Sí, colonizar, eso es una mirada colonizadora, lo que hemos aprendido de Europa. Totalmente, totalmente. El del avispado y de la colonización que colonizamos gran parte del país a fuerza y a machete. Pues desmontar con el machete no es solo el pasto o los árboles, sino también cultura, Es bastante sí, la población indígena, bueno, quitar del medio al que está estorbando. Ese es el empuje paisa. sí, Quitar sí, del medio al que está estorbando. Quiero totalmente. hacerles una Sí, preguntita. A ver, después de todas estas vueltas que se hicieron con esta niña, que tiene denuncia en la fiscalía, fue radicado también allí en San Diego, bueno, tiene todos los procesos, está la historia, está todo, y después de que Bienestar Familiar dice de que a este señor no se le puede castigar porque es que un día le preguntaban a la niña, ¿este señor la tocó a usted? Y entonces la niña dijo, no, fue una niña de 4 años. Entonces mi pregunta, No, ¿a dónde tiene más nada. puedo ir? ¿Ah? ¿A dónde Es una más niña de puedo? De 4 años, No, yo sí. pienso que Yo pienso que busquemos también la colectiva Mujer, Género, Justicia. Sí, es un proceso que ya ha llevado de cuánto tiempo y que no ha solucionado nada. Y denunciar también a bienestar familiar. Es que el daño que ha hecho bienestar familiar es grandísimo. No puede decir que todos los funcionarios de bienestar familiar han actuado mal, pero en general la actuación de bienestar familiar era entregar niños, quitarle los niños a las mamás y llevarlos para afuera. Dice que porque en Europa estaban mejor. Y todos los Pero es días que vemos vea, cuál era. inclusive en el hospital estuvo personería. Marina, discúlpame un momento. Lo que pasa es que este caso puntual es muy importante también ayudar a resolverlo, sí, pero el tema del programa pues es como más para conversar sobre el proceso. Si quieres, cuando termine el programa nos contactamos y miramos cómo buscamos una ruta de atención a esta problemática que tiene pues la familia con la colectiva Justicia Mujer o también con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que tiene a su cargo también la niñez, porque esto pues es una niña de 4 años, pues también el municipio tiene una responsabilidad allí, aparte de bienestar familiar. Entonces, Ok, buscamos la alternativa, Luz Marina, pero lo que listo. pasa es que también como ya estamos llegando cercana a las 4:30 y ya realmente estamos cerrando, vamos a cerrar también el conversatorio. Entonces, quisiera hacerle una última pregunta a Judy con respecto al asunto de la construcción de paz, porque nosotras las mujeres también decimos, no parimos hijas e hijas para la guerra, pero sin embargo, pues esto no para, ¿no es cierto? O sea, el asunto de la guerra nos la siguen infligiendo acá y seguimos torturados realmente como pueblo colombiano con la guerra que nos están infligiendo la oligarquía y la burguesía colombiana, porque realmente esta guerra no es nuestra, esta guerra no es popular, es una guerra que los más ricos y los más poderosos nos están infligiendo para sostener también sus grandes negocios del extractivismo, sus grandes Bien, negocios del narcotráfico, sus grandes negocios también de la guerra, porque la guerra es un negocio muy fuerte. Entonces, en términos de lo que es la construcción de paz, Judith, con el relacionamiento con el ejercicio de esa libertad en los derechos sexuales y reproductivos, ¿tú cómo consideras que estamos en el país también? pues si la guerra es de machos, podemos saber qué pasa con las mujeres, porque es que el poder de las armas es la violación, el poder de las armas es ofender a la compañera, o matar o violar a la compañera del guerrillero, o el poder de las armas es el miedo. Entonces, lo que tenemos que aprender a manejar también es que solo con el miedo no nos pueden manejar.
O sea, o denunciar que es que con el miedo que nos están manejando, porque si no tenemos derecho a pensar, si el ejército hace lo que hace, es que es muy grave que que los otros ejércitos violen los derechos humanos, desplacen, roben, masacren, comercios del narcotráfico, pero que lo haga el ejército con el dinero, con el dinero que cada vez es más. Lo que se va aquí en la guerra es casi todo el presupuesto del país. Y cada vez exigen más. Miren lo del 3%, ¿te acuerdas? Lo del 3%, que era el 3% cuando Uribe, ¿para la guerra de quién? Lo que tú dices, ¿para la guerra de quién? Era acabar con la guerrilla, pero ni siquiera les interesaba acabar con la guerrilla, porque a ellos no les interesa acabar con la guerra, y a la guerrilla no la acabaron, como tratan de decir que es que fueron capaces, y que por eso Santos entonces les entregó el país a la guerrilla, pero eso es falso. La guerrilla, menos mal, unos momentos u otros, estaban en su objetivo de guerra. La guerra no se hace, necesita plata, entonces igual el comportamiento machista, de la violación, el dinero, el narcotráfico, porque todos los ejércitos se comportan igual. Pero realmente, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido también con los soldados? ¿Quiénes se exponen? Hace más o menos, yo no sé si ustedes se acuerdan, lo que pasó en Pueblo Rico, que el ejército mató un montón de niños porque la maestra los había sacado al campo. Más o menos un poquito antes, los 4 muchachos que se murieron insolados, que el coronel o el teniente todos los días les daba papirotazos porque se les ponían las orejitas rojas, entonces son niñas, ¿sí? Lo que ha contado varias veces el concejal, el Rasta, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue el nombre. Daniel, ¿es que se llama? Sí, Daniel. Que ha contado varias veces el otro, el Rasta, el que se usa Rasta. Daniel Carvalho. Que dice, Carvalho, ¿cuántas veces le ha contado en público cómo los preparan para el ejército? ¿Cómo? Es corriendo diciendo, vamos para el monte, vamos a violar a sus mujeres, vamos a matar guerrilleros y a violar a sus mujeres. Ese es el canto. Yo lo viví en Puerto Berrío, en el 68, y ese era el canto permanente de los soldados que trotaban. ¿Y cuándo defendieron al pueblo? Defendieron a los ganaderos. Yo vi realmente los ganaderos correr las cercas de los campesinos hasta llegar al río, hasta tirarlos al río, correr las cercas porque ellos eran los ganaderos. ¿Y cómo vivían los peones? Los peones vivían en ramadas, no tenían derecho a nada, ni a familia, ni a nada, y los sábados los ganaderos pagaban con vales para que fueran a las casas de prostitución y a comprar lo que necesitaban para comer. Eso era, y lo viví. Y no lo estoy diciendo pues porque me lo contaron, pues cosas de la violencia en Colombia existen, escritas por montones, mucho antes inclusive de las FARC, creo que fue el monseñor Guzmán y este otro, que me fue el nombre en ese momento. Si la gente quiere leer de lo que es la violencia en Colombia antes de la FARC, y no existía la guerrilla, por lo menos las de las FARC, yo no digo los otros, pero las FARC, en un principio, su objetivo era defender las tierras de los pequeños agricultores, de los campesinos, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con todo. Si hay violencia en las familias, estamos criando violentos para la guerra. Y la guerra empieza en las familias, con seguridad que empieza en las familias, porque lo que hacen muchos hombres con sus compañeras, con sus mujeres, es una guerra permanente. ¿Y qué pasa en esa casa? Sumisión absoluta, sumisión, y usted, si usted se va, la mato. Si usted no me cumple mi deseo, no le doy nada, y de hecho no le dan nada, pero la mujer sigue ahí sumisa, pues les dan por el miedo, no porque les quiten, no les pongan, porque no les dan. Entonces, es una paradoja permanente que es un ejercicio hacia la guerra. Eso es realmente. Y siempre habrán unos sufriendo más que otros, que es triste. La mayoría inclusive, las que sufren más o la mayoría. Los otros se ganan estrellas y a los 10 años salen jubilados con sueldazos. Y los soldaditos, 3 días de vacaciones por llevar muertos.
Eso es, tío, y eso lo tenemos que denunciar. Lo peor, eso lo conoce el mundo entero y no pasa nada. Eso Es lo que conoce mira, el mundo entero. sí, Judith. Jenny, Acá, pues hace poco, también con la Corporación Jurídica Libertad, discúlpame, Víctor, realizamos un programa también sobre los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales, evidenciando cómo, pues realmente el ejército en connivencia con el paramilitarismo estaban era asesinando inocentes. Más de, pues en estos momentos, más de 5.700 personas que ellos tienen en sus informes, pero ya incluso diarios internacionales hablan de más de 10.000 jóvenes que fueron asesinados, masacrados por el propio Estado en connivencia con el paramilitarismo, para decir que estaban ganando la guerra, cuando la guerra no la estaban ganando, o sea, la insurgencia no la estaban asesinando era a gente inocente. Y eso es lo que planteamos también como un crimen de lesa humanidad. Por eso hablamos que con esta política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, se cometió un genocidio realmente contra los jóvenes en Colombia, porque se asesinaron las personas, se les ponía el camuflado y se les decía que eran positivos y que eran guerrilleros, cuando realmente era gente inocente. Hasta personas en condiciones de discapacidad tuvo este Estado colombiano, este cínico Estado colombiano de asesinar y mostrarlas como guerrilleros. Pues que hay un caso también de la madre de Soacha, de Luz Marina, que precisamente pues también su hijo tenía un retraso mental y sin embargo le pusieron un fusil en las manos. O sea, cómo es pues de miserable este Estado colombiano, y a través de las fuerzas públicas, a través del ejército, que para mostrar un resultado que no tenían, porque sabemos que no lo tenían, asesinaban a gente inocente. Bueno, de todas formas, compañeras, compañeros, Víctor, ya son las 4:45, este conversatorio estaba planteado también para las 4:30, y le agradecemos enormemente a Judith por esta conversación tan interesante, mejor dicho, una no se cansa de escucharla, y pues por los comentarios también, sabemos que Judith está en nuestros corazones, y le agradecemos mucho. Por último, quisiéramos que nos diera como un mensaje, a pesar de las dificultades que estamos llevando, que tenemos acá como pueblo colombiano, pero cómo podemos seguir caminando como un mensaje esperanzador para seguir en la lucha feminista por los derechos de las mujeres, Judith. Gracias, pues voy a ver si realmente puedo satisfacer en eso. Pero yo creo que la unión de las mujeres y de los hombres, que sean capaces de ir cambiando su chip, yo pienso que dialogar, no el diálogo, pues que nada, dialogue en la familia, pero el diálogo se queda en lo que imponen y no más, no, pero juntarnos, dialogar, denunciar, buscar las posibilidades de otras personas y de otras organizaciones, las estatales que tienen obligación. Y sí, yo creo que hay las manifestaciones. Por ejemplo, lo que dice, es que me parece muy importante lo que ha dicho Luz Marina, porque es que es una mujer adulta con una niña abusada y con otra, que también es lo más seguro, que se lleva un proceso a todos los estamentos implicados que tienen que responder y no responden. También de hacer, yo creo que los plantones nos han servido, las denuncias públicas nos han servido, a las comisarías, a bienestar familiar. Bueno, ustedes están por la defensa de los niños. La defensa de los niños es quitárselos a las mujeres empobrecidas. Aquí las mujeres pierden los hijos porque son pobres. Porque son pobres. Le quitan los niños porque son pobres. Y eso ha habido denuncias por montones, entre ellos, pues Séptimo Día ya lo hemos oído cuántas veces. Eso es absolutamente arbitrario. Si una mujer no tiene con qué sostener el hijo, no les ha importado que el responsable de esa criatura, porque no la tuvo sola, no le ha importado, no lo encontraron, no lo que sea, pues el Estado tiene obligación de sostenerle a esa mujer una entrada económica, lo que se estuvo luchando ahorita hace poquito, ¿se acuerdan? La cosa básica, ¿cómo se llama? la canasta Me básica. van los nombres a veces, ya estoy viejita, yo exactamente, eso es una obligación y Colombia tiene, es que no nos digan que no tiene, dice que no tiene para nada de eso, da las cosas a las mujeres cabeza de familia,
que es un negocio realmente para votación y que las mujeres tengan más hijos porque les van a dar ahí una ayuda que es una miseria, mejor dicho, es una limosna. El Estado no tiene por qué dar limosna, ni la gente tiene por qué vivir de limosna. En cambio, una renta básica es una cosa realmente responsable y si tiene, porque si tiene plata, a ofrecerle a Bianca, que no es ni siquiera de Colombia, porque no va a tener para sostener realmente la dignidad y la economía de las familias que no pueden por alguna circunstancia. Cada uno sabrá por qué y el Estado también tiene obligación de investigar por qué. También tiene obligación. ¿A dónde está el responsable económico también de esta familia? Entonces, tenemos que denunciar, tenemos que dialogar entre mujeres y entre hombres y con niños y niñas, porque de la obediencia y del miedo no queda sino la sumisión. Y con la sumisión no crece absolutamente nadie. Nadie crece en la sumisión. En la sumisión simplemente se hacen seres absolutamente opacados y con dificultades para sobrevivir. Y de pronto iguales, con muchas capacidades para violentar. Creo yo, pues. No sé si están de acuerdo conmigo, pero es lo que he vivido, realmente lo que he vivido. Muchas gracias, Judith. Marina, si tú también quieres expresar un mensaje como de cierre, concluyente también del conversatorio, y bueno, bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un conversatorio muy, muy ilustrado, con demasiados objetivos y qué rico que todo esto sí pudiera ser multiplicado en la comunidad por medio de los diferentes colectivos. Gracias. Bueno, Víctor, tú que estuviste hoy pues como tan dispuesto en la escucha, porque de todas formas pues de alguna manera este fue un tema como más tocado por nosotras las mujeres, pero muchas gracias por acompañarnos. Si quieres dar también un mensaje, porque lo que dice Judith es muy cierto, o sea, esta lucha no es una lucha contra los hombres, es una lucha contra un sistema patriarcal, machista, misógino, neoliberal, colonial, racista, un sistema, mejor dicho, que nos oprime tanto a hombres como a mujeres y también a la población LGTBI, porque recuerden que este asunto del binarismo también tenemos que empezar a abrirnos, ¿sí? Como sociedad, o sea, no solamente en la sociedad están los hombres y las mujeres, también están hombres queer, mujeres trans, hombres trans, personas queer, de alguna manera pues también hay unas personas intergénero que todavía están en ese tránsito y aún no han decidido, no han tomado su decisión para la orientación sexual, ¿sí? Pero eso no significa que no tengan derechos, ellos también tienen derechos y hay que respetarlos. Entonces, Víctor, si quieres también compartir un mensaje de cierre, bien quedado. Jenny, muchas gracias. Principalmente pues agradecerle a las invitadas y a la antropóloga Judith Botero, a doña Luz Marina, por habernos acompañado hoy. Un tema muy interesante, un tema que desgarra realmente. Recoger la historia de Colombia es desgarrador y lo peor es que continuamos en esa historia de violencia, continuamos en esa cotidianidad de la violencia a pesar de todo el esfuerzo que mujeres como ustedes hacen constantemente y hombres también hacemos constantemente por reducir esa gran violencia que se da en Colombia, lo que queda es la esperanza y seguir con el esfuerzo, con el trabajo pues esas son las reflexiones que ustedes hoy nos dejan y que además fueron pues muy, muy seguidas por un grupo muy amplio de mujeres también en la ciudad. Por aquí dice Ángela María Botero Pulgarín. Aprovechemos a propósito de cuando se estaba hablando de las secretarías o del papel de las mujeres desde la administración de lo público. Aprovechemos que tenemos secretarias de las mujeres, secretarías de las mujeres sensibles y formadas como feministas. Ángela María Botero también dice, la violencia es estancamiento y es lo único sostenible en este país. María Cristina parece, bueno, María Cristina Cardona, excelente tema, felicitaciones, felicitaciones grupo, muy bueno. Dar a luz
todo esto, estas cosas, para tener una mirada diferente. María Cristina Cardona también dice, a las niñas hay que saberlas, hacerles la pregunta y buscar soluciones. Me imagino que cuando estaban hablando de la pregunta impertinente de algún funcionario público que le hizo a una niña de 4 años, me imagino que se refiere a eso. Paola Cartagena, pero también es importante que se trate en el programa para que todos sepamos a qué hacer en esos casos y evitar la revictimación e impunidad, justo como en el caso que están tratando. Alejandra Marín, ni un hombre, ni una mujer, ni un peso para la guerra, presupuesto para la educación pública. Imagino que cuando se trató el tema de la educación, Zapata Giles Edelberto lo ha dicho todo el tiempo la antropóloga, la educación tiene que ser de calidad y nos hará más reflexivos. Paola Cartagena, antes que se acabe el programa, quiero decir mil gracias por el espacio, por compartir su experiencia, conocimientos y reflexiones. Demasiado genial, genial el haberse escuchado, a ver qué sigue más, el haberse demasiado, ¿qué? Permítame que me perdí, reflexiones demasiado genial haberse escuchado, fuentes, relatos, infinitas gracias a Judith, permítame, a Judith, infinitas gracias a Judith, es que se me pierde por aquí, relatos, y a Luz Marina por la lucha que cada una ha emprendido, también por continuar luchando, admiración y respeto de mi parte o por mi lado. Estos son los comentarios refiriéndose pues a ustedes que día a día continúan. Yo digo que esta es una forma de vida que se va construyendo uno en la reflexión y en el trabajo diario. Mil y mil gracias a todas ustedes y a las personas que estuvieron conectadas y que estuvieron comentando y participando de esta transmisión. Bueno, Jenny, yo no sé si ya nos habíamos despedido todos o falta alguien por despedirse. Bueno, Bueno, yo sí quiero dar gracias por la invitación. Bien pueda, doña María. claro, Judith, bien llegada. No, dar las gracias por la invitación, muy, muy bueno y muy bonita la exposición de todas, de Marina, me encantó mucho su fuerza y su lucha, porque eso es permanente en este medio, y a Jenny por haberme invitado y también por su trabajo, y Víctor, muy bien también, me encanta que hayas participado de esta manera, porque sí necesitamos muchos hombres también, necesitamos hombres distintos. El mundo necesita hombres, que la humanidad son hombres y mujeres, y gente que quiere ser distinta también, como le quieran llamar. Y eso es lo que hay que respetar, el ser humano y este planeta, que es íntegro, igual que nuestro cuerpo, absolutamente íntegro. Doña Luz María, Bueno, despedida. Muchas gracias a ti, Judith, pues para nosotras, vuelvo e insisto, eres muy valiosa, todo el conocimiento, toda la experiencia, pero también obviamente reconociendo que hay otras mujeres también en la ciudad, ¿no es cierto? Porque esto es un ejercicio de juntanza que debemos también, y ese reconocimiento entre nosotras es muy importante también, bueno, y la sororidad entre nosotras. Entonces, muchas gracias, Judith, por compartir estas experiencias, por continuar impulsando esa red de derechos sexuales y reproductivos acá en Medellín y en el país, y por permitirnos conocer también toda esta trayectoria que se ha realizado en la ciudad sobre los derechos sexuales y reproductivos. Por último, pues nuestra frase que es mi cuerpo es mío y yo decido, y bueno, ya de alguna manera pues también esto lo relacionamos con una causa justa que en estos momentos se está impulsando desde el movimiento social de mujeres por el derecho al aborto libre, sin restricciones y de fácil acceso. O sea, de alguna manera un aborto gratuito, libre y sin restricciones, un aborto que le permita a las mujeres decidir
una situación que le permita a las mujeres decidir sobre su vida y sobre si quieren o no quieren tener ese bebé. Entonces, felicitaciones también a las compañeras de Causa Justa que están impulsando este derecho al aborto, porque sabemos también que en el Congreso, en estos momentos, Justas Libres y el partido Mira, que son los partidos que representan a las religiones en el Congreso, están impulsando también con Centro Democrático un proyecto para disminuir las causales del aborto permitidas, pues de acuerdo a la sentencia 355, ¿no? 355. Entonces, de alguna manera, esto es un atentado que nos están haciendo también a nuestra autonomía, y necesitamos reaccionar, y esta es la manera de reaccionar a través de una campaña, a través de concienciación y a través de conversar con la sociedad de que los derechos sexuales y reproductivos deben ser respetados y garantizados por el Estado Nacional. Muchas gracias nuevamente a Judith, a Luz Marina y al colectivo de mujeres de la Comuna 7, Transformadoras de Vida, y al colectivo de mujeres de la Comuna 5, Tejiendo Red. Muchas gracias por esta articulación. Tenemos que juntarnos, o sea, poco a poco, y formar este gran fuego, juntar estos fueguitos que tenemos cada una de nosotras, porque tenemos una luz, tenemos la sabiduría, tenemos esa experiencia, y hay que juntar todo esto para hacer una gran fogata y ahí poder realizar una transformación social, porque necesitamos urgente la transformación social acá en Colombia, que nos permita desarrollarnos como sujetos autónomos, libres y con dignidad. Y bueno, ojalá pudiéramos ser también felices, porque realmente a eso vinimos a este mundo también, a ser felices, no a ser infelices y a padecer tantas situaciones entre las mujeres. Doña Luz María ya se había despedido. Doña Luz María creo que no se había Luz despedido Marina todavía. ya dio Sí, sus palabras y sí. bueno, muchas gracias entonces para todas en este conversatorio, y les agradecemos también a la audiencia que estuvo escuchando y que participó, a las mujeres de las diferentes colectivas que participaron con sus comentarios. Ojalá puedan multiplicar también este programa para que muchas otras personas, sobre todo en particular mujeres jóvenes, escuchen a Judith Botero Escobar, que es una antropóloga feminista muy importante también para nosotras en el movimiento social de mujeres con los derechos sexuales y reproductivos. Un abrazo muy fuerte para todos y todas, y hasta pronto. Una feliz tarde. Dios los Gracias. bendiga. Muchas gracias a ustedes. Un agradecimiento muy especial para los oyentes de los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio, emisora del norte de Medellín, que nos acompañaron hasta las 4 de la tarde, a las personas que en el Facebook hicieron sus comentarios y nos acompañaron. Los invitamos para que el próximo sábado tenemos nuevamente sobre la mesa a partir de las 2 de la tarde con otro tema de interés. Lo pueden ver también en YouTube, el programa. Por favor denle like para que lo compartan, para que más personas puedan tener acceso a estos temas tan importantes que estamos tratando en Sobre la Mesa. Les deseamos un resto de tarde muy feliz. Nos vemos el próximo sábado.